Le damos la bienvenida a Manfred Reyes Villa, candidato a la presidencia de nuestro país. Don Manfred, un gusto tenerlo aquí. ¿Le gusta que le digan capitán? ¿Le gusta mantener el grado militar? No, me dicen todo el mundo, obviamente, pero Manfred es preferido. ¿Pero qué le gustaría que la gente le diga? Manfred, hola Manfred. Solo Manfred. Lo de capitán lo dejamos en el olvido. Sí, Manfred. Bueno, bienvenido. ¿Cómo estás, John? Un gusto saludarte. Manfred, un gusto, gracias y bienvenido a Radio familia Fitz. Boliviana que nos escucha. Es mi deber anunciarle que tendremos para cada pregunta alrededor de 1 minuto de respuesta. Si dentro de esa respuesta hay una contrapregunta, una pregunta adicional, el tiempo se incrementará en 30 segundos más para su respuesta. Fides, Manfred Reyes Villa ha podido analizar, ver su plan de gobierno presentado ante el Tribunal Supremo Electoral. Y hemos empezado a destacar algunos criterios que Fides considera son importantísimos en el análisis para escuchar lo que usted le ofrece al país. Vamos por favor a comenzar con economía a continuación. Esto ofrece Manfred Reyes Villa en economía. Privatización selectiva de empresas ineficientes o sin rol estratégico, revisión de una nueva ley de hidrocarburos, eliminación de la subvención de combustibles, tipo de cambio fijo, eliminación de la renta vitalicia de expresidentes y vicepresidentes del Estado, entre lo que le llama la atención a Fides. Manfred Reyes Villa, Alberto Bonadona, analista económico, está con nosotros acompañándonos en este bloque económico. Comenzaré con una pregunta. ¿Y de dónde saca Manfred Reyes Villa que la gasolina pueda costar 5 bolivianos el litro? Bueno, yo si le contesto, evidentemente inclusive cuesta menos de 5 bolivianos, pero lo estamos redondeando a 5 bolivianos. Te comento, querido John, rápidamente, nosotros hemos estado en las refinerías más grandes del mundo. Nosotros podemos traer la tonelada métrica de gasolina que tiene 1.250 litros, podemos traerla en $600. Y la tonelada métrica de diésel que tiene 1.147.37 litros está un poco más caro, en $650 la tonelada métrica. La traída de Arica hasta aquí, hasta Sencata, 0.90 centavos, y la comisión de la gasolinera 0.20 centavos de la estación que vende la gasolina. Estás hablando de 4.98 centavos del diésel, y de la gasolina estás hablando de 4.69 de bolivianos, perdón, cada uno boliviano. Entonces nosotros vamos a vender a 5 bolivianos. Para esto hemos estado trabajando bastante, inclusive hemos hecho un video de cómo va a ser para mayor facilidad para la gente de la población, para que vea que ya se podía haber vendido a ese precio. Es una pena, es realmente, que la subvención, ¿dónde ha ido a parar? A los intermediarios, ¿a quién? Eso vamos a estar investigando, pero la gasolina debía haber sido, pero para eso necesitamos estabilizar la economía del país, para bajar el dólar, porque si el dólar, pero si era a 6.96, podéis haber vendido a menos de los 3.74, y no va a ser 87 octanos, 95 octanos, es decir, la mejor gasolina. Alberto Bonadona. Bueno, para complementar esta parte, exactamente lo último que toca Manfred, y es que no está considerando el tipo de cambio paralelo. No. Porque si se considera el tipo de cambio paralelo, ya no podemos hablar de 5 bolivianos. Claro, imposible. Ahora, estaría pensando que ese tipo de cambio podrá volver a los 6.96. Sí, nosotros tenemos, con todos nuestros economistas, hemos llegado, vamos a tener un tipo de cambio entre 7 y 8.20, 8 bolivianos con 20 el dólar. Entonces en ese rango sí va a entrar a los 5 bolivianos. Obviamente hoy está en ¿qué? En 16.50, ¿no es cierto? Y no sabemos, llega hasta 20. Entonces, y como te digo, a 6.96 debía haber llegado mucho menos, pero eso en su momento ya aclararemos. Manfred Reyes Villa habla de un cambio fijo. Bueno, un cambio fijo, estamos hablando de 7 bolivianos, pero hemos estado analizando y estamos hablando entre 7 y 8.20. Más allá, el programa, por ejemplo, te va a decir el programa de gobierno que vamos a rebajar, digamos,
los ministerios, 3 ministerios, a 14, 17 a 14, pero hemos visto que lo vamos a hacer a 12, es decir, siempre tenemos que haber presentado el programa en tiempo, pero estamos con la gente técnica. Va a ser cuando presentemos el gabinete sombra, querido John, va a ser la calidad de gente que tenemos para los diferentes ministerios. Manfred, entonces el dólar, usted fijo lo pondría entre 7 y 8.20. Sí, es un cambio, digamos, si quieres, tipo bolsín, flexible, entre 7 y 8.20. Alberto. Bien, me gustaría hablar del litio. Usted ha hablado de una venta anticipada y la ha llamado también titularización. Así es. Y en este tema se habla de que conseguiría 10 millones de dólares. A mí lo que me preocupa en esto es que los 10 millones no van a llegar inmediatamente, o sea, va a tomar un tiempo, al igual que podría tomar un tiempo cualquier trámite, cualquier negociación que se lleve, digamos, con el Fondo Monetario Internacional. También me preocupa en este tema, no solamente el tiempo, sino esos 10 millones no van a llegar gratis, van a tener una tasa de interés con certeza y va a haber algún tipo de comisión, o sea, ahí hay una, incluso si es una empresa la que da esto, pues va a requerir pues una comisión. Y bueno, esa sería una primera parte. Bueno, en realidad quiero decirle, Alberto, no van a ser 10 millones, van a ser 10.000 millones de dólares. Ah, perdón, sí, claro, 10.000 millones. 10.000 millones de dólares vamos a traer inmediatamente, querido Alberto. En primer lugar, es una venta adelantada o una emisión de bonos adelantados de litio. 10.000 millones de dólares que nos van a dar, y estamos hablando de un 3% de litio nada más, porque hemos hecho el cálculo con la gente experta. Hoy tenemos 230 billones de dólares en litio, y si le damos valor agregado como que le vamos a dar, son 430 billones de dólares. Entonces, es una emisión adelantada, y aparte de los 10.000 millones de dólares que vamos a traer, ellos van a invertir 3.200 millones de dólares para poder hacer la extracción con tecnología de punta. Ya no hay las piscinas, ya no hay el agua, ¿no es cierto? Como hemos visto ahora, 97 piscinas, 450 millones de por medio. Entonces, así como se vende la soya en forma adelantada o la castaña en forma adelantada, nosotros. Y hemos negociado eso, el tema del interés, que no va a haber el interés respectivo. Realmente es gente que está viniendo, gente que quiere apoyar, son las fábricas, industrias de litio más grandes del mundo, que tienen el contacto ya con KTL, por ejemplo, para que nosotros podamos ser socios en toda la cadena productiva. Hemos estado en la India para también hacernos socios de todo el material catódico, y podamos ir recibiendo recursos, no solamente ya exportando materia prima, sino con valor agregado, porque ya basta de ser solamente exportadores de materia prima. Entonces, esto va a ser, digamos, en agosto, 17 de agosto son las elecciones. Obviamente hay que aprobar algunas leyes que necesitamos aprobar en la asamblea, necesitamos para traer aquello. Entonces, pero va a ser inmediatamente. Tenemos listos a los inversores, y para que no digan, ya tienen algo cerrado, vamos a invitar a diferentes países, pero ya nosotros tenemos con quién podemos atraer ellos han venido, ya tienen el clorhidrato de litio, ya tienen la salmuera de litio, han ido a Coipasa, han ido al Salar de Uyuni, entonces conocen exactamente lo que tienen que hacer. Y cuidado que se nos pase nuevamente el tren de litio, porque ya viene el sodio, ¿no es cierto? Viene el hidrógeno. Entonces ahora es importante, costaba $80,000 la tonelada. Hoy estamos hablando entre 8,000 y 15,000, más bien que a ellos les estamos diciendo en $15,000 la tonelada, que está en 8,000. Manfred, usted dice ellos, ¿quiénes son ellos? La empresa, son 2 empresas grandes, las más grandes del litio. ¿Ya charló usted con esas dos empresas? Ya he estado con ellos, por eso he estado viajando todo un mes. He charlado y he mandado a mi gente, han ido ya 4 veces, y ellos ya han venido. ¿Se puede decir cuáles son esas empresas? No, todavía en su momento lo diré. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué ocurriría si no gana? Igual pasaría la posta de las empresas al ganador, y me preocupa mucho el tiempo, los tiempos, porque a partir de noviembre
pues va a suponer que sea un trámite. O sea, no se trata de emitir bonos y estos van a ser colocados inmediatamente, más aún en un proceso de titularización. Bueno, tienes el tiempo necesario porque estamos hablando el 17 de agosto, ahí vamos a saber qué ha pasado. Y ya la transmisión de mando ya es el 8 de noviembre, ¿no es cierto? Entonces, todo ese tiempo ya, desde ahorita ya estamos trabajando, más allá de ganar, no ganar, estamos seguros de ganar, pero ya estamos trabajando en todas las leyes, ya estamos trabajando con sus abogados, ya hemos tenido varios Zooms, tenemos ya el proyecto de ley, tenemos el proyecto de contrato, estamos trabajando como si ya fuéramos gobierno, bueno, Dios mediante seamos y podamos realmente cambiar las cosas. Alberto, tú eres un gran economista, sabes muy bien que ninguno de los candidatos va a poder hacer lo que yo te estoy diciendo, ninguno. Hemos estado el otro día y si me extiendo un poquito, pero es importante que le cuente a la población. Está en su tiempo. He estado yo en Bolivia 360, he estado el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, con la calificación triple C menos, 300 millones te pueden ir dando, ¿y en qué tiempo? Y con eso no vas a hacer nada, absolutamente nada. Entonces, ninguna institución te va a dar los recursos como creen. A Milei han tardado de darle 20.000 millones en un año y medio, ¿no es cierto? A Macri le han dado 57.000 y no ha podido lograr ni siquiera gastar los 40.000 millones que ha salido. Entonces, porque el Fondo Monetario no es, pues, y te va a dar, te pone una camisa de fuerza, condiciones muy drásticas para la población. Manfred, usted ha puesto en práctica algo que ha llamado la atención. Lo hizo en el caso de la última feria, la FEXCO, una especie de alianza con lo privado y lo público. ¿Cómo se maneja eso cuando hay un especial cuidado o algo que se ha venido difundiendo como que entrar en lo privado es privatizador, por ejemplo, y lo público que no sabe administrar? Realmente yo lamento mucho que lo público no sea muy bien administrado, pero por eso las alianzas públicas privadas han sido un éxito. Hemos hecho 14 alianzas públicas privadas en Cochabamba y todas un éxito. La Feria Internacional ha sido, ni bien hemos recuperado el campo ferial, hemos empezado a invertir, digamos, a hacer los pasillos, los portones, y a las empresas privadas les hemos pedido que mejoren sus stands. Entonces hemos entrado con la ICAM, ha habido una inversión de parte de la ICAM para poder lograr hacer todo lo que hemos hecho, y obviamente hemos recogido, ha habido un movimiento, el primer año, los 11 días, 150 millones de dólares, y nosotros hemos ganado 18 millones. La segunda feria se ha movido 175 millones de dólares y hemos ganado 20.5 millones de bolivianos. En la primera feria hemos construido con esa plata el pabellón más grande de Canalta. En la segunda feria, con los 20 millones hemos construido la plaza de comidas. Puesto en el país, grandes. ¿Cómo sería esto, Manfred? En el país, alianzas públicas privadas en diferentes temas podemos hacer. Esto es en el caso de la feria. Por ejemplo, el Mutún es el país, ¿no es cierto? Pues, tú vienes y yo te digo muy bien, ¿quieres manejar el Mutún? Hay un empresario cruceño que dice, yo me hago cargo del Mutún, yo manejo, yo hago esto, denme una alianza pública privada. ¿Pero con más porcentaje para el Estado boliviano? Es igual. Mira, te doy un ejemplo de México. Pemex México es una empresa estatal. Mientras ha manejado un privado, tenía renta, el privado ganaba y ganaba obviamente el Estado. Han estatizado y ya está en déficit la empresa. ¿Por qué? Porque no está bien mal manejada. Y en el modelo económico que nosotros tenemos, todavía tenemos tiempo, ya no tenemos. Me queda claro, alianza público-privada 50-50, Alberto. 50-50. Sí. ¿Cuál sería la visión de país a futuro? Porque nuestro país se caracteriza por ser productor de materias primas, hemos estado viviendo sobre esto. Por supuesto que el litio ofrece cierta alternativa, sin embargo, esperar que nosotros podamos competir, por ejemplo, con la China puede ser muy complicado. Aparte de lo que podría ser la oferta de litio, ¿qué otros sectores, qué otras actividades económicas se podría pensar a futuro? Digamos, en una Bolivia del 2035. Mira, Alberto, el país siempre ha sido un país monoproductor. En la época de la goma era solo la goma, la época de la castaña, solo la castaña, y sigue siendo importante la castaña, 200 millones de dólares al año. Pero en la época del gas, solo el gas. En la época de, digamos ahora, de litio, que sea solo el litio, no. Tenemos que diversificar la economía. Tenemos, pues yo digo, es un país tan rico. Aquí
podemos hacer la emisión de bonos de carbono. ¿Cuánta plata estuviera ingresando de toda la Amazonía? Diversificar la economía, tenemos la industria sin chimeneas, es decir, fortalecer. El salario Uyuni nomás debían fortalecer para que se hagan, digamos, hoteles, para que venga tanta gente a ver lo que es el salario Uyuni. Tenemos que diversificar la economía, potencializando, digamos, la ley de hidrocarburos para que venga gente. Yo he estado en la Argentina, he hablado con Bulgeroni, no le interesa ya venir a digamos, invertir en exploración porque han encontrado vaca muerta, pero quieren el ducto, obviamente, alquilarlo, y mientras nosotros podamos, digamos, explorar con gente que venga a invertir, podemos encontrar. Además de eso, hay que diversificar totalmente la economía en minerales. Vamos a arreglar con los cooperativistas de oro, van a seguir pagando las regalías donde tienen que pagar, pero además van a pagar al Estado. Entonces vamos a ir fortaleciendo económicamente nuestro país. Es decir, tenemos múltiples actividades en orden económico para diversificar la economía, que es lo que más necesita nuestro país. Alberto Bonadona, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer bloque, entrevistando a Manfred Reyes Villa, candidato a la presidencia. Le agradecemos. Si quiere adicionar algo más, adelante, por favor, Alberto. No, simplemente que sería interesante llegar a tener cosas específicas, puntos específicos, números específicos de este futuro para Bolivia. Y bueno, agradecer también las respuestas del candidato y a ti, John, como siempre. Alberto, como siempre, un placer. De que te vayas, tú sabes que el país recibía 6.600 millones de dólares por concepto de gas, ahora hemos bajado a 1.600. Imagínate, si hubiéramos seguido explorando, ahorita tuviéramos el doble, porque el gas va a necesitar 50 años más el mundo. Vamos al bloque de salud, por favor. Y esto hemos recogido de su plan presentado ante el Tribunal Supremo Electoral. Veamos. Reestructuración del Ministerio de Salud en función de la demografía y el perfil epidemiológico. Nuevo sistema boliviano de salud. Propone Manfred alianzas público-privadas en los 3 niveles para optimizar recursos y eficiencia operativa. Y digitalización y provisión de medicamentos baratos. Veamos. Yo incluyo aquí, dan tiempo de darle la bienvenida primero, por favor, al señor Carlos Iriarte, presidente del Colegio Médico de Bolivia, que nos acompaña desde la ciudad de Cochabamba, hoy en la tarde. No sé si ya está con nosotros. Voy a saludarlo. Doctor Iriarte, un abrazo. ¿Cómo está? Bienvenido a Fides en las Ánforas. Buenas tardes, John. Quiero saludar también al capitán Manfred Reyes Villa en esta ocasión que vamos a compartir con él algunos problemas por los que estamos atravesando en el sistema de salud y cuáles fueran las propuestas que nos hace el capitán como candidato a la presidencia de nuestro país. Gracias, gracias, doctor Iriarte. Enseguida le cedo la palabra. Aquí se termina lo de capitán, ¿no? Quiere que le llamen Manfred, simplemente, sí, ¿no? Manfred, ya sí. No más capitán. Estaba pensando en los trabajadores en salud y quiero unirlo a una propuesta que leí dentro de su plan, que dice que usted mejoraría el ingreso de los trabajadores. ¿Lo tomo como que aumentaría el salario de los trabajadores? Sí, yo creo que es importante, te voy a responder que es importante que nosotros, bueno, yo ya de alcaldía he pedido licencia, pero hemos tenido la competencia de primer y segundo nivel, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que hacer un pacto fiscal urgente para que nuestros centros de salud de primer nivel, centros integrales, centros de segundo salud, es decir, tengan mayores recursos para nosotros pagar los ítems y nosotros podamos aumentar y no la pigricia que les van pagando. Entonces yo creo que es importante en función del trabajo que hagan, si nosotros pagamos, obviamente que vamos a aumentar esos salarios. ¿Y escucha algo que le dicen? ¿En cuánto? Le grita un trabajador en salud. No, pues obviamente que vamos a ir viendo, depende si es médico, paramédico, y lamentablemente, mira, nosotros no trabajamos en especialidad de tercer nivel, pero por el COVID, hoy en nuestro segundo nivel tenemos que tener médicos de especialidad. Que quede claro, el aumento de salario no solo sería para trabajadores en salud, sino para todos los trabajadores del país. Exacto. Ok. Voy con usted, presidente del Colegio Médico de Bolivia, doctor Carlos Iriarte, su pregunta para el candidato Manfred Reyes Villa. Muchas gracias. Nosotros hemos estado viendo acá en el Colegio Médico de Bolivia los problemas que están existiendo a nivel nacional en los diferentes establecimientos de salud y los niveles de atención.
Uno de los problemas por los que está atravesando Bolivia en los diferentes establecimientos es que el sistema único de salud, el que está en vigencia actualmente, no cumple con la expectativa para la población, ya que no se solucionan de acuerdo a la demanda que tienen y a través de que no hay una buena atención, los pacientes son derivados del primer nivel al segundo nivel y al tercer nivel, saturando los hospitales y no se pueden resolver también por la falta de ítems, por la falta de recursos humanos y la cantidad de gente que acude a los hospitales de tercer nivel. Quisiera preguntarle a Manfred cuál sería la solución que se va a dar para solucionar este problema de lo que nosotros denominamos la referencia y la contrarreferencia de los primeros niveles al segundo y al tercer nivel, que es donde se aglomeran los pacientes. Bien. Manfred Reyes Villa. Bueno, para empezar, yo creo que es importante la pregunta. En realidad lo que deberíamos hacer, el 80% de pacientes debían ser atendidos en el primer nivel, vale decir, el tema de prevención, el tema preventivo. Pero para eso necesitas hacer 24 horas, y no como ahora te dan 8 horas de trabajo. El paciente va en la noche porque trabaja también, ya no tiene atención, entonces va agudizando su enfermedad, entonces va a tener que ir de repente directamente a un tercer nivel. Pero si tú trabajas en el primer nivel, el 80% de pacientes los recibes en el primer nivel, el 15% debería ir al segundo nivel y solo el 5% ir al tercer nivel. Inclusive ahorras recursos económicos y obviamente tienes una gran atención 24 horas. Inclusive los centros integrales puedes trabajar en esa modalidad. Tenemos que hacer eso porque eso es urgente para poder atender a la gente. Si no, no vas a poder atender bajo ningún aspecto. Y nosotros a la gente, para darles una mayor facilidad, hemos digitalizado ya el servicio. Ya no tienes que ir a hacer colas o dormir como hacían. Ahora ya entras a la aplicación Innova y ¡pum!, pones tú tu cita y tienes tu cita, no necesitas ir a hacer cola. Entonces así estamos fortaleciendo la salud de la población. Manfred Reyes Villa, usted habla de adecuar la salud a lo que le entiendo son los tiempos epidemiológicos, es decir, a lo que la salud en este momento nos tiene. Pero esto podría cambiar mañana. Antes ha sido el COVID, hoy puede ser la neumonía, después ser la viruela, puede ser otras enfermedades y demás. ¿Cómo reestructurar con ese pensamiento la salud en Bolivia? Bueno, en realidad tú tienes, y como que el COVID nos ha pescado desprevenidos a todos, no estábamos preparados para el tema del COVID. Yo tenía 54 muertos día, porque he llegado a la segunda ola más difícil. Ni siquiera teníamos oxígeno, no teníamos unidades de terapia intensiva. Hemos tenido que comprar 10 unidades de terapia intensiva y ni siquiera los ductos estaban bien construidos del hospital de segundo nivel del sur. Entonces hemos tenido que otra vez colocar tubos por afuera, instalar todo lo que significa. Hemos tenido que comprar una planta criogénica de oxígeno y no es que hemos tenido que comprar, había que buscar porque todo el mundo estaba detrás de unidades de terapia intensiva que no existían. Hemos logrado conseguir 10 y obviamente hemos logrado conseguir esa planta criogénica de oxígeno para poder atender y evitar la muerte. Entonces yo me refiero a diferentes patologías que se van presentando en primer nivel que tienes que atender, en segundo nivel y ya en tercer nivel ya es especialidad, cirugía y otra cosa. Entonces tenemos que empezar a educar a la gente y decir, venga, atiéndase, tiene 24 horas, venga al centro integral, que tienen también las alcaldías. Nosotros, ¿de qué sirve? Además tenemos que cambiar el sistema, quisiera tener tanto tiempo para explicarte, como por ejemplo que tenemos que cambiar absolutamente todo. No puede ser que yo te construya los centros de salud, los hospitales, y que sea el Ministerio de Salud el que tenga que pagar a los médicos o darme los ítems. Yo tengo que tener la competencia y los recursos para pagar los ítems y así hacer una excelente atención a la población. Presidente Carlos Siriarte. Sí, bueno, tantos problemas que tenemos en nuestro país respecto a la atención de salud, brindar una atención de excelencia a nuestra población. También hay una cuestión que nos preocupa mucho, que es el éxodo de los profesionales
formados acá en Bolivia, tanto como médicos generales o como de especialidad que ya se hacen acá en el país, los cuales, porque no existen ítems o son ítems que están asignados a dedo al calor político, entonces estos profesionales jóvenes se ven en la necesidad de emigrar al exterior e ir a trabajar allá en condiciones que no son muy favorables también para ellos en el exterior. Es una preocupación bastante grande la que muchos médicos no tienen trabajo. ¿Cuál sería, Manfred, la solución para evitar el éxodo de nuestros profesionales que están bien capacitados también acá en el país? Gracias, doctor Iriarte, por la pregunta. En realidad, lo primero que debíamos hacer es, obviamente, si no me equivoco, hay la ley 3131 del sistema médico. Entonces eso permite institucionalizar los cargos, que no sea al calor político, sino institucionalizar los cargos, y en realidad se va a respetar y la gente va a poder hacer. Pero además de eso, lo que yo decía, necesitamos urgente hacer un pacto fiscal. Si no hacemos el pacto fiscal, el 75% se sigue llevando el gobierno y el 25% va a las regiones. El otro día, rápidamente les cuento, yo volviendo en función del Brasil para ver la emisión de bonos de carbono, me encontré con 17 jóvenes, yo dije, son de alguna promoción, del colegio donde había venido de vacaciones. Hola, Manfred, hola, vienen los 17. ¿Qué hacen? Han venido de vacaciones, la promoción. No, somos médicos, los 17. Y hemos venido a convalidar nuestros exámenes aquí a San Paulo para trabajar. Y nos hemos quedado 10 días porque los 17 hemos pasado. Imagínate, John, en un país de más de 230 millones de habitantes han tomado los 17 profesionales médicos que están trabajando en este momento en Sao Paulo, porque aquí no hay espacio. Egresan médicos y toman, como dice el doctor, al calor político, no hay la institucionalización y no hay recursos para contratar, pero si nos dan la competencia a las alcaldías de pagar los ítems, los médicos, entonces realmente pues, y hay los recursos económicos, entonces claro, tú vas a contratar a los médicos y vas a evitar esa fuga de recursos humanos que cuánto le cuesta al país a formarlos. Además, con semejante talento los han recibido inmediatamente en el Brasil. Los 17 están trabajando allá. Más ítems, más plata. Más plata. Pues no hay plata, y ya escuché algo de un recorte a lo público. No, pero hay plata, porque en vez de darte el gobierno solo el 25% de las regiones, te dan el 50%, son más recursos, y donde tienes que invertir tú en más salud y más educación. Tengo una pregunta de Arturo del Barco, que es el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Médicos y Ramas Afines de Seguridad Social, FESIMRAS. Doctor Arturo del Barco, un abrazo. Lo escuchamos, la pregunta para Manfred Reyes Villa. Muchas gracias y muy buenas tardes. Capitán Manfred Reyes Villa, los saludo. Yo soy el ejecutivo de la Federación de Sindicatos Médicos de la Caja Nacional. Y yo quiero enfocarme un poquito a lo que es los pilares fundamentales de lo que es una sociedad, y como en toda sociedad son educación y salud, y en este caso salud. En caso de que usted llegue a ser presidente, ¿qué va a pasar con la seguridad social? Porque durante años hemos sufrido lo que es la politización, como si fuera una agencia de empleos, la Caja Nacional y toda la seguridad social en general. Entonces, queremos preguntarle nosotros, ¿qué va a hacer para cortar esto? Porque nosotros siempre hemos propugnado a que todo cargo sea por meritocracia y no por política, como ha sucedido durante toda la vida. Lamentablemente, donde hay plata es en la seguridad social y en los últimos 20 años nos han dejado peor que nunca, una seguridad social maltrecha, donde se ven perjudicados no solo los pacientes, sino también los profesionales a los cuales hacía referencia el doctor Iriarte, y hay mucha migración de profesionales porque no tienen las condiciones, y eso se debe a un mal manejo económico por ese tipo de politización. Entonces, en su gobierno, ¿qué es lo que usted va a hacer para subsanar esto y que se pare y ya no se piense más que la Caja Nacional o la Seguridad Social es una entidad que debe brindar puestos de trabajo al partido de gobierno? Bueno, doctor Arturo, ¿no es cierto? Arturo del Barco. Doctor Arturo, realmente, y no lo digo demagógicamente aquí porque estoy en campaña, ¿no? Las cosas tienen que cambiar en todo sentido, no solamente en el tema de seguridad social, en el tema mismo de
de la diplomacia. Usted ha visto, cualquiera va de embajadora. No, tenemos que volver a la escuela diplomática, diplomáticos que nos representen. Igual en la seguridad social tiene que ser lo que acabo de decir, institucionalizar los cargos y no repartir, ustedes me han apoyado, ahora ustedes se hacen cargo, pongan el médico. No, hay que institucionalizar y poner a los mejores médicos. Manejan cualquier cantidad de recursos económicos, pero ahí están, ni se los pueden gastar o los gastan en lo que están viendo, por eso es pésima la atención. Entonces hay que hacer una reingeniería de toda la seguridad social en el país y que tenga mayores recursos. Hoy están más o menos recibiendo, ¿qué cosa? No reciben ni el 10% del presupuesto general, reciben 5 y un poquito más del presupuesto general de la nación, y la salud debería recibir mínimo un 10% del presupuesto general de la nación, y obviamente ellos tienen recursos porque la gente está pagando sus alicuotas obviamente de su seguro, ¿no? Pero están ahí, ni gastan, ni hay medicamentos, hay colas, hay filas y la gente se va quejando. La seguridad social es algo muy importante, pero tenemos que empezar con la meritocracia, con la institucionalización de cargos y no políticos, porque igual el médico que sea institucionalizado igual va a trabajar con el gobierno. Si lo hacemos bien, ¿por qué tendríamos que estar colocando cargos políticos ahí que respondan al partido de gobierno y no al pueblo como debería ser? Quiero agradecerle a Carlos Siriarte, el doctor Carlos Siriarte, presidente del Colegio Médico de Bolivia, que nos ha acompañado desde Cochabamba, y a Arturo del Barco, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Médicos y Ramas Afines, FESIMRAS, en La Paz. Nos vamos al bloque de política enseguida. Manfred quiere, voy a utilizar este término, espero ser correcto, si no me lo dice, cementar las autonomías. Es como la carretera. Sí, quiero cementar las autonomías. Quiero cementarlas, así, ¿sí? Quiero cementar. Quiero profundizarlas a las autonomías. Okay. Las autonomías ahorita, querido John, están secuestradas, no hay autonomía. Espera. Manfred, ¿me responde luego de la pausa? ¿Y entramos a política? Ok, perfecto. Bueno, entonces, profundizar, no cementar. Sí, profundizar. Okay. ¿Dice cementar? Es como hacer un camino, decía claro, yo, ¿no? Ya está bien. Vamos a tierra y luego vamos a cementar. Asfaltar, cementar. Le doy la bienvenida a María Teresa Segada, socióloga y analista en temas políticos. María Teresa, qué gusto verla. Bienvenida a su Radio Fides. Qué gusto, estimado John. Un gusto grande también compartir este espacio de debates y un saludo cordial para el candidato de hoy, Manfred Reyes Villa. Ya pregunta, y estos son los lineamientos en su plan de gobierno puestos en el Tribunal Supremo Electoral que le llamaron la atención a Fides. Veamos, por favor. Política, ¿qué propone Manfred Reyes Villa? Reingeniería y optimización del órgano ejecutivo. Relación ejecutivo-legislativo, negociación y los acuerdos políticos buscando un sentido de transformación pragmática que incluya a la mayor cantidad de actores. Esta tiene que contármela como quiere lograrlo. Vamos a ir a la tercera, por favor. Inmediatamente ahí está. Bloques de mayoría. Se promoverá operar bajo el criterio de los bloques de mayoría en ambas cámaras del Parlamento para devolverle su institucionalidad y garantizar la gobernabilidad. ¿Esto es el rodillo? Pregunto yo. Clave para superar la multicrisis actual. Y cuarto, participación ciudadana, acceso a la información, gobierno abierto, iniciativa legislativa ciudadana y más. Acuerdos y mayoría, Manfred Reyes Villa. Bueno, hay que hacer igual, tienes la mayoría para poder gobernar, pero qué mejor si haces un acuerdo también con la minoría y que no sea, como dicen, un rodillo, ¿no es cierto? Y que puedas lograr sacar leyes que le interesen al país. Es lo que vamos a hacer más allá de rodillos. Por ejemplo, que yo te diga, John, a ver, voy a traer 10.000 millones al país, ayúdame a aprobar la ley. Yo creo que todos deberían aprobar, porque esos 10.000 millones no son para el presidente, sino es para el país, para poder lograr, obviamente, estabilizar la economía de Bolivia. Entonces, hay temas que tenemos que compatibilizar con las minorías, pero obviamente no hay, no quieren, entonces tenemos la mayoría para poder lograr aprobar las leyes que le interesen al país. María Teresa Segada, adelante por favor con la pregunta para Manfred Reyes Villa. ¿Cómo estás, María Teresa? Gusto de saludarte. Mucho gusto. Bueno, yo tengo dos inquietudes. Una, creo que para seguir en el hilo temático referida al tema que se estaba conversando, y otra que es más de índole político actual y que me gustaría también ponerla en el escenario. Pero me voy a la primera. Manfred, sabiendo que Bolivia necesita un escenario de gobernabilidad
entendida esta como un acuerdo entre ejecutivo y legislativo para poder llevar adelante justamente políticas que además pueden significar un cambio en el país y va a ser muy difícil llevarlas adelante. Pero la gobernabilidad también es la relación del gobierno con las organizaciones de la sociedad. Pero nos vamos al primer plano al que justamente se plantea la propuesta. La pregunta que yo tengo es, ¿qué características tendrían que tener estos acuerdos para no caer en esta situación de cuoteo político, de clientelismo, de instrumentalización que de alguna manera cuestionaron al sistema de partidos políticos hace unas 2 décadas, ¿no? Y que provocaron de alguna manera también el derrumbe de ese sistema? ¿En qué se basarían estos acuerdos, además, para que sean sostenibles en el tiempo y no se hagan acuerdos circunstanciales para diferentes cosas y con diferentes actores, que es un poco lo que está sucediendo en este momento? Gracias por la pregunta. Yo creo que estos acuerdos deberían ser abiertos al pueblo boliviano, por ejemplo, para el nombramiento de autoridades donde se necesite 2/3. Deberíamos nombrar personalidades donde todos estemos de acuerdo y que la población sepa a quién estamos nombrando. Evidentemente, tienes razón, antes se nombraba, a ver, ya ustedes nombran al Tribunal Constitucional, les toca. A ustedes al Tribunal Supremo de Justicia, ustedes ya nombran la Fiscalía, había un cuoteo, si recuerdas, ¿no? Y eso le ha hecho bastante daño al país. En cambio, si logramos hacer, digamos, los temas que necesitemos acuerdos en el Parlamento, en función de los intereses del país, realmente sería lo mejor, como estoy hablando hace rato, de institucionalizar instituciones, igual que nombremos a la gente, el Contralor General de la República, que sea uno de los mejores del país, igualmente en todas las instituciones que necesitemos nombrar por 2/3, si es que no se los tienen los 2/3. Entonces creo que ese tipo de acuerdos son los que nos interesa de cara al país, ¿no es cierto? Y ojalá que en lo diplomático, igual que nombran, digamos, son aprobados en el Congreso los senadores, diputados, o más bien los embajadores, que más bien vayamos otra vez, que sean los de carrera diplomática los que nos representen en el país, para que estemos bien representados. Y no, a él nos ha ayudado en la campaña que se vaya de embajador a la Argentina, que se vaya embajador al Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que tiene que ser acuerdos frente al país. Manfred, pero a ver, veamos lo que puede pasar, que es lo más seguro que puede pasar. Sí. Un parlamento, una asamblea, al menos en diputados, totalmente parcelada. Porque el MAS, si no gana, va a estar ahí de oposición. Va a estar ahí también la que es oposición el día de hoy, tratando de mandar o comandar, si es que logran la silla presidencial. Y van a tener que haber acuerdos, lo que ya va a ser difícil. El otro es pedir peras al olmo, hablar de una especie de conciencia cuando se trate de programas por el bien del país. Evidentemente, por eso ojalá que hoy el país piense antes de votar por cómo tiene que votar. Ha visto que ahora han sido simplemente levantamanos, gente que ni sabía de lo que estaba aprobando. Ojalá que ahora sean las cosas totalmente diferentes. Inclusive en la época de Evo Morales, a Evo Morales le tocó la Fiscalía, igual ha habido el cuoteo famoso de esa época. Ojalá que no volvamos a eso y evidentemente van a ver, digamos, va a ser diverso el Parlamento, porque obviamente nosotros tenemos parlamentarios, los otros candidatos tendrán parlamentarios y también no sé qué va a pasar en el tema, todavía falta mucho por ver en unas 2 semanas quiénes van a ser realmente los candidatos, quiénes van a correr de candidatos, ¿no es cierto? Falta algunas definiciones. Y en función de eso, obviamente, que podamos lograr esos acuerdos, que no sea como María Teresa nos dice, y tiene razón, que no sea al calor del cuoteo político, sin el interés del país. Por lo menos nosotros así, y si vemos, y si nosotros tenemos que aprobar y ver, y lo digo públicamente, es una personalidad que tiene que ser nombrada, vamos a apoyar porque va a ser frente al país. Okay. María Teresa Segada, voy contigo. Curiosidad sobre esta cuestión del planteamiento de los bloques mayoritarios. Si esto implica una suerte de acuerdos con los opositores, si en determinado momento podrían formar parte de un bloque mayoritario también sectores que hoy día se encuentran en el oficialismo, por ejemplo, o afines al movimiento al socialismo. Entonces, ¿cómo se maneja esta idea de un bloque mayoritario? Sabiendo además lo que decía John, ¿no? Esta dispersión y fragmentación que no va a cambiar luego de que se realicen las elecciones.
¿Cómo se administraría este bloque? ¿Cómo se sellaría este acuerdo más de largo plazo, digamos? Ojalá que no existan los intereses que me das, que te doy, ¿no? El toma y daca, y exista la conciencia de que podíamos lograr. Yo creo que la interacción con las diferentes fuerzas políticas es importante, ¿no es cierto? Hemos logrado, cuando yo estaba a la cabeza de NFR, teníamos una gran cantidad de diputados y senadores, hemos logrado acuerdos importantes, sin prebendas para un partido, hemos logrado avanzar bastante. Ojalá que eso vuelva al país frente a 19 años, casi 20 años de un ciclo que han sido mayoría y que ha sido un rodillo y que no se ha tomado los intereses del país, han sido más los intereses de un partido político. Ojalá que eso no se repita. Estoy seguro que no se va a repetir. La gente hoy es consciente, la misma gente del campo. Acuérdate tú, María Teresa, cómo vota, ¿no es cierto? Acuérdate que cuando eran las elecciones presidenciales, yo era candidato a prefecto, hemos arrasado en la elección prefectural, la gente del campo ha votado de forma cruzada. Evo presidente, Manfred prefecto. Entonces tienen la madurez política para poder votar, y ahora que hemos ganado las elecciones en Cochabamba, igual nos han dado mayoría, la gente de las laderas, la gente, hemos logrado 7 concejales que nos ha permitido gobernabilidad. Hoy estoy seguro que hay madurez política en todo lo que está pasando, y en estos últimos días, y estamos viendo la violencia, los actos que se están dando, la gente ya está cansada de este tipo de confrontación, este tipo de política. Entonces las cosas van a cambiar y el voto de la población estoy seguro que va a votar en forma diferente. Recojo el término que utilizó Manfred Reyes Villa, profundizar autonomías. ¿Hasta dónde? Hasta donde se pueda, y no te hablo todavía de un país federal porque no quiero meterme a aquello, aunque yo soy un pensador de un país federal, pero hay que empezar con profundizar las autonomías y que las regiones tengan las competencias respectivas. Vale decir, hoy yo para arreglar el Teatro Achá tenía que esperar el permiso del Ministerio de Culturas para poder arreglar el Teatro Achá de Cochabamba. O para arreglar la catedral de Cochabamba, sigo esperando, hace 3 años que no recibimos el permiso para arreglar, y cualquier rato puede haber un derrumbe ahí en la catedral. Entonces, no, pues yo creo que las autonomías tienen que profundizarse, tienes tus recursos, tienes que aprobar políticas departamentales, locales, con autonomía. Para mí las autonomías están totalmente secuestradas. Pero su pensamiento lo confiesa aquí en Fides, es federalista. Después de las autonomías, ¿iría usted a un federalismo en el país? Yo iría a un federalismo. Yo creo, sí, yo soy un convencido de un país federal algún día, cuando la gente sepa que federalismo no es separatismo, cuando sepa que el Brasil es un país federal, que Argentina es un país federal, que Estados Unidos, que México son países federales, teniendo sus competencias de lo nacional, de lo departamental y local. Entonces tienes tus recursos. No puede ser que para arreglar, como te estoy diciendo, un teatro tengas que esperar el permiso desde aquí de La Paz. Y estamos otra vez centralizados. Para todo tenemos que venir a La Paz, hacer los trámites y todo. Tengo yo estos recursos, tengo una capacidad de endeudamiento, puedo endeudarme, tengo que venir aquí al BIFE, a todo, a pedir permiso para endeudarme, cuando sí lo puedo pagar. Mire quién le pregunta a Manfred Reyes Villa. El candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano, PDC, Rodrigo Paz, tiene una pregunta para él. Escuchamos. Bueno, me dicen que es Sandra Rivero Maldonado, candidata a primera senadora por La Paz, la persona de la pregunta. Escuchamos. Él ha comprometido $10.000 millones por la venta y contratos sobre la explotación de litio. Mi pregunta es, ¿el señor Manfred Reyes Villa ha consensuado en la ciudad de Potosí? ¿Con quiénes ha consensuado? ¿El Comité Cívico Potosí es conocedor de estos contratos? ¿Qué organizaciones han respaldado esta posible explotación de litio? ¿En qué tiempo se ha comprometido el retorno de las utilidades de la explotación de litio? ¿Ya tiene consensuado de esas utilidades cuánto de porcentaje se va a quedar para la ciudad de Potosí, para el departamento de Potosí? ¿Cuánto irá al TGN? ¿Cuáles son las condiciones de estos contratos? Además, también se ha consensuado, es de conocimiento de todos nuestros ciudadanos potosinos, cuál es el plan de contingencia respecto al daño medioambiental por la explotación de litio.
tomando en cuenta que uno de los planes a futuros es tener la venta de bonos verdes para el mundo desde Bolivia? Y para terminar, ¿ha considerado el señor Manfred Reyes Villa que la emisión de estos bonos podría ocasionarnos algunos retrasos, dado que la calificación internacional de Bolivia en espacios financieros internacionales es la más baja del continente? ¿Será inteligente hablar de bonos cuando se trata de la extracción de un recurso natural importantísimo para la implementación de una reserva sólida en Bolivia? Muchas gracias por la pregunta, Sandra, y lo más inteligente es hacer lo que te estoy diciendo, porque es la forma más rápida de traer recursos económicos y además ya no vamos a utilizar, como dije anteriormente, ya no vamos a utilizar el agua, sino otro tipo de extracción con tecnología de punta, cuidando obviamente el tema medioambiental. Y evidentemente he hablado con los dos, son dos concipos, he estado hablando con ellos, he estado hablando con Potosí, porque hoy sí le vamos a dar la cantidad de regalías que ellos, estamos hablando del 11%, que se tiene que quedar, ¿no? Como las veces pasadas que han sacado, mira, el Cerro Rico de Potosí, que queda en Potosí casi absolutamente nada. Entonces somos conscientes, más allá de la calificación triple C, que tiene 2022 puntos, en contra es uno de los peores países con calificación, es riesgo país, pero sin embargo, lo difícil va a ser traer más bien a través de otros mecanismos, llámese Fondo Monetario, llámese el Banco Mundial, llámese la CAF, eso sí va a ser difícil, y poco a poco, y necesitamos traer los recursos inmediatamente, y los vamos a traer. Entonces creemos que no podemos seguir dejando pasar el tren de litio. Realmente, si tenemos una potencialidad, la tenemos que utilizar en beneficio de nuestro país. Cuando costaba $80,000 la tonelada, imagínate la cantidad de recursos que hubiéramos tenido como país. Y obviamente al margen de diversificar toda la economía del país, no solamente vamos a ir al litio, pero sí le vamos a dar valor agregado. Y para que sepas, vamos a traer una muestra cómo va a ser la extracción del litio en torno a esta tecnología de punta que te digo, pero además de eso, estamos hablando inmediatamente $10,000 millones y obviamente no sabemos, seguramente me imagino para extraer tendrán 1 año, 2 años, pero ya vas a recibir $10,000 millones de libre disponibilidad para estabilizar la economía del país y por lo menos hemos quedado, eso estamos ya negociando, que con una vez que empiecen ya a extraer ellos, un 60% lleven ellos y un 40% siga quedándose en el país como ingresos. En ese 60% ellos se van a ir cobrando, obviamente, los $10,000 millones, porque se tienen que ir cobrando. Entonces, inclusive hemos llegado a hablar de un 70-30. El país no va a dejar de recibir recursos en cuanto vayamos nosotros exportando este producto. María Teresa Segada, la pregunta. Perdón, estaba sin audio. Quería retornar un poco al tema de las autonomías. Yo coincido en que las autonomías en Bolivia han sido recortadas. Y uno de los escollos más grandes para avanzar ha sido la imposibilidad de realizar un pacto fiscal, que es una tarea necesaria para avanzar en esos temas. Mi pregunta, ya sea Manfred, en el tema de profundizar la autonomía o de avanzar hacia un federalismo, ¿cómo se haría la posibilidad, ¿no es cierto?, de un pacto fiscal interterritorial, dado que en el país existen grandes necesidades, gran heterogeneidad entre las regiones, grandes intereses confrontados? ¿Cómo se puede avanzar realmente para lograr este paso que hay que asumir en el país para consolidar un avance hacia ya sea autonomías o hacia el federalismo? Querida María Teresa, lo primero que tenemos que hacer es lo que yo había dicho al principio de este programa. Sí o sí tenemos que hacer un pacto fiscal para empezar dentro de las autonomías con un 50%, 50-50, en vez de que sea 75-25, ahora será 50-50. Tenemos que comenzar con eso. Y luego, si vamos a un país federal, obviamente hay zonas que tienen mayor, digamos, recursos, ya sea en regalías, en producción, en exportación, en todo. Entonces vamos a compensar a los departamentos, digamos, que están en menos condiciones de poder lograr tener mayores cantidades de recursos, ¿no es cierto? Aunque todos tienen vocación productiva, todos.
Tú me dirás, Oruro es minero, o veremos Pando tiene toda la Amazonía para hacer emisión de bonos de carbono, tenemos Beni, que tiene la gran industria cárnica, o sea, todos, La Paz está la sede de gobierno, están aquí los ministerios, Cochabamba podemos ser otra vez un potencial granero de Bolivia, era antes, servicios que podemos prestar, como estamos siendo exportadores de todo lo que es software al mundo, es decir, todos tenemos potencialidades, entonces podemos ya verlas, hacer un acuerdo, un gran acuerdo, un gran pacto, así como es un pacto para una constitución política, el Estado va a ser un gran pacto para la repartición de recursos económicos, y ya va a haber la competitividad de cada departamento, quién produce más y puede lograr crecer más rápido, como es en Estados Unidos, en México, etcétera, etcétera. Bien, yo le agradezco a María Teresa Segada, socióloga y analista en temas políticos, por acompañarnos en esta parte de la comparecencia de Manfred Reyes Villa, que quiere ser presidente de nuestro país. Gracias, María Teresa Segada. Un abrazo para usted. Manfred, nos vamos a la pausa y yo le dejo una pregunta en el tintero antes de que usted se vaya, porque tengo entendido que va a ceder unos minutos a su vicepresidente también para que esté con nosotros y conocerlo un poco más. O quizás quiera responderla ahora para que vaya tranquilo. ¿Por qué no se puede hacer una unión con Samuel y Tuto? ¿Por qué no puede ser una unión conmigo de senador? Es igualito, ¿no es cierto? Es difícil, mira, podríamos seguramente algún rato unirnos. Está bien, podríamos algún momento unirnos, pero cada cual, tú has visto, se ha querido conformar el bloque de unidad porque el país ha dicho unidad, entonces han dicho, haremos el bloque de unidad, y has visto, ha sido el bloque de intereses, no ha podido haber unidad, 1. 2, llegado el momento, dependiendo de la población, acuérdate que va a haber unidad frente a los intereses del país. No quiere decir que se van a bajar. Yo personalmente no me voy a bajar. ¿No se va a bajar, Manfred? No me voy a bajar, Manfred. Yo voy a ganar las elecciones. Yo no quiero ser exitista, ni ser un ególatra, pero yo estoy convencido de ganar las elecciones. Y de ellos también debe estar convencido. Aunque sepa que no ganaría, no se bajaría. No, yo no me voy a bajar, obviamente. Sé, porque no se puede comentar encuestas, pero yo sé que estamos muy bien, aunque hay una estrategia de encuestitis, de agarrar y decir, no, fulano de tal está primero, el cucu está el más, y el primero de este lado es fulano de tal, entonces todos súmense, y el pueblo diga, bájense, no le hagan como años pasados, bájense. En mi caso no va a haber, nosotros tenemos nuestras encuestas propias, gastamos bastante por la encuesta, no es solamente para la medición del candidato, sino para ver varios temas. ¿Unión entonces después lo toma así? Yo creo que después sí, si es que no se logra una buena mayoría, después yo creo que sí va a poder la posibilidad de unirse en función de los intereses del país. Volveremos con el candidato a vicepresidente junto a Manfred Reyes Villa, Juan Carlos Medrano, enseguida. Gracias, Manfred Reyes Villa, por estar con nosotros. Gracias, querido John, y espero que las respuestas, y espero que el país sepa que yo tengo el certificado de gestión y que podemos realmente transformar nuestra Bolivia. Todo lo que les he hablado no es demagogia, sino realmente he analizado el tema del litio, he analizado el tema de la gasolina. Vamos a cambiar el país y vamos a ser una Bolivia rica. No he podido hablar ya de las ciudades intermedias, que es una política para todas las provincias. Vamos a lograr mejorar la calidad de vida y nunca más las provincias abandonadas. Ya verás nuestra política. Bien.